Hay secretos que nunca deberían salir a la luz, pero ya es demasiado tarde. Algo me sigue, algo que no es humano. Y cuando leas esto, quizá ya sea demasiado tarde para ti también. Siempre pensé que la paranoia era un síntoma de locura, hasta que la locura se convirtió en mi realidad. Mi nombre es Javier, y quiero que sepas que todo lo que voy a contar aquí es real. No estoy exagerando ni inventando nada. No soy un lunático ni un paranoico. Solo soy un hombre que vio demasiado. Un hombre que descubrió algo que nunca debió haber visto. Hasta ese momento, mi vida era completamente normal. Trabajaba como diseñador gráfico en una agencia de publicidad, tenía amigos con los que salía los fines de semana y llevaba 5 años en una relación con Carolina, la mujer que hasta hace poco creía conocer mejor que a nadie. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Vivíamos juntos en un apartamento pequeño, pero acogedor, en el centro de la Ciudad de México. Teníamos planes de casarnos algún día, tal vez comprar una casa, formar una familia. Todo parecía ir bien. Si me hubieras preguntado en ese momento, habría dicho que era feliz. Pero todo cambió aquella noche. Era un viernes cualquiera. Ella me dijo que cenaría con su familia y que probablemente regresaría tarde. No me pareció extraño, siempre había tenido una relación cercana con sus padres y su hermano mayor, Diego. Yo nunca había encajado del todo con ellos. No es que fueran desagradables, al contrario, siempre eran amables conmigo, demasiado amables. Había algo en sus sonrisas, en la forma en que hablaban, que me resultaba artificial. Pero nunca le di demasiada importancia. Ese viernes aproveché para salir con unos amigos a un bar. Bebí un par de cervezas, reímos y hablamos de tonterías. Nada fuera de lo común. Alrededor de la medianoche, decidí volver a casa. Llamé un taxi, de camino, pasamos cerca de la casa de los padres de mi novia. Fue un impulso. No sabría explicarlo de otra manera. Tal vez curiosidad, o quizás el simple hecho de que las luces seguían encendidas a esa hora. Le pedí al taxista que se detuviera unos metros adelante. Bajé del coche y caminé hacia la casa, tratando de convencerme de que no tenía una razón para estar allí. Solo quería ver si Carolina seguía dentro. La casa de sus padres era grande y antigua, con una arquitectura que destacaba en la colonia. Tenía un jardín bien cuidado y una cerca baja de hierro forjado. La ventana del comedor estaba entreabierta, y desde allí podía ver el interior iluminado. Me acerqué con sigilo, ocultándome entre los arbustos. Lo que vi me dejó sin aliento. Estaban todos sentados alrededor de la mesa, pero algo no estaba bien. No había platos ni cubiertos, ni comida normal. En su lugar, frente a cada uno de ellos había un cuenco oscuro, como hecho de piedra pulida. Dentro de esos cuencos había un líquido espeso, oscuro, que reflejaba la luz con un brillo viscoso. Mi primer pensamiento fue que estaban comiendo algún tipo de sopa extraña. Pero entonces, vi lo que sacaban de los cuencos. Sus dedos se hundían en el líquido espeso y sacaban pedazos de carne. No cualquier carne. Eran trozos crudos, viscosos, de un color que no correspondía a ningún animal que hubiera visto antes. Tenía una textura fibrosa, casi gelatinosa, y lo peor de todo, palpitaba. Mi estómago se revolvió al verlos llevarse esos pedazos a la boca. No los masticaban como lo haría una persona normal. Los tragaban casi enteros, con un movimiento rápido, como si sus mandíbulas tuvieran una elasticidad antinatural. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, pero entonces algo aún más extraño ocurrió. El padre levantó la cabeza, por un instante, su rostro se distorsionó. Fue como si su piel se moviera, como si hubiera algo debajo tratando de acomodarse. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero lo peor vino después. La madre parpadeó. Un delgado velo membranoso se deslizó de forma lateral sobre su ojo, cubriéndolo un segundo antes de retirarse. Un segundo párpado. Mi cerebro se quedó en blanco. Mis músculos se tensaron. Era imposible. No podía ser real. Intenté convencerme de que era un efecto de la luz, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero entonces, vi a Carolina. Ella también levantó la vista. Y sus ojos se encontraron con los míos. Fue solo un segundo, pero sentí que el tiempo se paraba. No había sorpresa en su mirada, ni miedo. Solo una expresión tranquila, serena, pero cargada de una certeza absoluta. Ella sabía que la había visto.
Y en ese momento, su rostro cambió. Su piel pareció tensarse, como si algo debajo intentara salir. Su mandíbula se movió levemente, y sus ojos, esos ojos que había amado durante 5 años, me miraron con una intensidad que nunca antes había visto. Fue suficiente para hacerme reaccionar. Me giré y corrí como si mi vida dependiera de ello. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar mis propios pasos. Crucé la calle sin mirar, casi tropezando, pero no me detuve. Seguí corriendo sin atreverme a mirar atrás. Cuando llegué a mi apartamento, cerré la puerta con llave y me dejé caer al suelo, jadeando, con el cuerpo temblando. Pasé toda la madrugada sentado en la oscuridad de la sala, con la espalda contra la pared y un cuchillo en la mano. Era ridículo pensar que un simple cuchillo de cocina podría protegerme, pero era lo único que tenía. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la ventana, me di cuenta de que había pasado toda la noche despierto. Aún no sabía qué hacer. ¿Debería fingir que nada había pasado? ¿Debería confrontarla? ¿O simplemente desaparecer antes de que ella regresara? Antes de que pudiera decidirme, mi teléfono vibró. Era un mensaje de ella. Buenos días, amor. Ya voy en camino, ¿quieres que te lleve algo para desayunar? Mi piel se erizó. El mensaje parecía normal. Demasiado normal. Como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior no me hubiera descubierto espiándolos. Como si no me hubiera mirado de esa manera tan fría. Media hora después, escuché la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y allí estaba, de pie en el umbral con una sonrisa en el rostro. Hola, amor, dijo con su voz dulce de siempre. ¿Dormiste bien? No supe qué responder. Solo la observé. Llevaba puesta la misma ropa con la que había salido la noche anterior, un suéter beige y unos jeans ajustados. Su cabello estaba recogido en una coleta, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Parecía exactamente la misma de siempre, y sin embargo, algo estaba mal. No sabría decir qué era. Tal vez su postura, demasiado rígida. Tal vez su sonrisa, que duró un poco más de lo normal antes de desvanecerse. O tal vez era el simple hecho de que la noche anterior la había visto devorar carne cruda con sus manos. Ella dejó su bolso sobre la mesa y se acercó para besarme. Mi cuerpo se tensó instintivamente. ¿Estás bien?, preguntó, inclinando la cabeza con una leve sonrisa. Estás pálido. No sabía qué decir. Si solo estoy un poco cansado. Ella me observó más de lo necesario antes de asentir con naturalidad. ¿Desayunamos juntos? Compré pan dulce. Asentí sin decir nada y la seguí hasta la cocina. Todo en ella parecía normal. Se movía con la misma gracia de siempre, con los mismos gestos que conocía desde hace 5 años. Pero mientras la veía sacar los platos y preparar café, algo dentro de mí decía que no era real. Era como ver a un actor interpretando un papel. Y entonces, lo vi. Fue solo un instante. Ella abrió los ojos un poco más de lo normal, antes de que sus párpados se cerraran, vi algo moverse debajo de ellos. Un velo delgado, membranoso, que se deslizó lateralmente antes de desaparecer. Un segundo párpado. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Y entonces, su mirada se cruzó con la mía. Mi estómago se encogió. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego, sonrió. ¿Qué pasa?, preguntó con voz tranquila. Nada, respondí, evitando su mirada. Mi corazón latía con fuerza. Ella sabía que la había visto, y que yo ya no confiaba en ella. Desde que descubrí la verdad, algo había cambiado en su comportamiento. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Era como si me vigilara. Como si supiera que iba a intentar escapar. No me prohibía salir ni me hacía preguntas incómodas, pero siempre encontraba una manera de estar cerca. Si decía que iba al supermercado, ella se ofrecía a acompañarme. Si decía que iba a reunirme con mis amigos, preguntaba a qué hora volvería. Si salía sin decir nada, al regresar siempre la encontraba sentada en el sofá,
con el teléfono en la mano y una sonrisa demasiado perfecta, preguntándome con naturalidad dónde había estado. Nunca lo decía con palabras, pero su mensaje era claro: te estoy observando. Cada día que pasaba, sentía que el aire se volvía más pesado a su alrededor. Su presencia, antes cálida y familiar, se había transformado en algo opresivo. Ya no podía distinguir si estaba fingiendo ser la mujer que había amado durante 5 años, o si siempre había sido otra cosa y yo nunca me di cuenta. Esperé el momento adecuado. Fui paciente. La oportunidad llegó un martes en la mañana. Carolina tenía que asistir a una reunión con su equipo de trabajo. Por primera vez en semanas, iba a estar solo varias horas. Era mi única oportunidad. Había preparado todo con anticipación. Cogí algo de dinero en efectivo para no usar mis tarjetas, llené una mochila con ropa y lo esencial, y salí del apartamento sin hacer ruido. Caminé varias manzanas antes de llamar un taxi. No quería dejar rastro, no quería que ella tuviera forma de seguirme. Mi plan era simple: salir de la ciudad lo más rápido posible y llegar a Puebla, donde vivía un primo. Él no hacía muchas preguntas y tenía espacio en su apartamento. Me quedaría allí unos días mientras decidía qué hacer. Cuando pasó un taxi lo paré, me subí. A la central de autobuses, por favor, dije con voz tensa. El conductor asintió y arrancó. Durante todo el camino, miraba por la ventanilla, esperando ver algo sospechoso, alguna señal de que ella me estaba siguiendo. Pero todo parecía normal. Solo el tráfico matutino, la gente caminando por las aceras, la ciudad despertando. Me permití relajarme un poco. Pero entonces, vi el coche negro. Estaba estacionado en una esquina, con los vidrios polarizados. No le di importancia al principio, pero cuando el taxi giró en la siguiente calle, el coche encendió sus luces y comenzó a seguirnos. Mi piel se erizó. Intenté convencerme de que era paranoia, pero cuando llegamos a un semáforo en rojo, la puerta trasera del coche negro se abrió y un hombre salió. Llevaba un traje negro, camisa blanca y gafas de sol. Su postura era tensa, alerta. Caminó directamente hacia mi taxi. Siga, siga, no se detenga, le grité al taxista, pero el hombre sacó una placa y la golpeó contra la ventana del conductor. Baja el vidrio, ordenó con una voz firme. El taxista dudó, pero hizo lo que le pedían. Señor, ¿algún problema?, preguntó con nerviosismo. El hombre en el traje se inclinó y miró dentro del coche. Y entonces lo vi. Bajo las gafas de sol, sus ojos no eran normales. Por un segundo, el reflejo del vidrio me permitió verlos claramente. Sus pupilas eran verticales, alargadas, como las de un reptil. Mi estómago se encogió. No era humano. Baje del vehículo, señor, me ordenó con voz fría. Me quedé paralizado. Mi cuerpo entero quería gritar, quería salir corriendo, pero estaba atrapado. El taxista me miró con nerviosismo, sin saber qué hacer. Y entonces, actué. Antes de que el hombre pudiera abrir la puerta, tiré de la manija y salí disparado hacia la calle. Escuché gritos detrás de mí, pero no me detuve. Corrí entre los coches detenidos, zigzagueando entre el tráfico. El coche negro aceleró detrás de mí. Salté sobre el maletero de un coche que intentó frenar a tiempo y me lancé hacia la acera. La gente me miraba con sorpresa. Seguí corriendo, sintiendo el peso de la mirada de aquel hombre, sabiendo que me estaban cazando. Giré en una calle estrecha y me metí en un callejón. Respirando con dificultad, me giré y lo vi. El hombre del traje estaba allí, de pie a la entrada del callejón. Pero algo en él había cambiado. Se quitó las gafas de sol y me dejó ver sus ojos, esos ojos inhumanos que me miraban con una calma estremecedora. No tienes que huir, dijo, con una sonrisa helada. Solo queremos hablar. Mi cuerpo entero temblaba. Y entonces, escuché pasos acercándose desde el otro extremo del callejón. Había más de ellos. Corrí con todo lo que me daban las piernas, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en alejarme de esos hombres o lo que fueran. El callejón era estrecho y húmedo,
con las paredes cubiertas de grafiti y basura esparcida por el suelo. Mi respiración era un torbellino descontrolado y mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que me iba a estallar en el pecho. Detrás de mí, los pasos sonaban con un ritmo inhumano. Escuché algo más, un sonido rasposo, como uñas largas deslizándose sobre metal. No me atreví a girarme. Sabía que, si lo hacía, perdería un valioso segundo. La salida del callejón apareció de golpe frente a mí, una calle iluminada por las luces de los postes. Me lancé hacia ella sin pensarlo, pero en cuanto crucé la línea entre la sombra y la luz, algo me alcanzó. Un golpe seco en la espalda me lanzó hacia adelante y caí de bruces sobre el asfalto. Intenté levantarme, pero un peso se hundió sobre mí, algo afilado presionó mi hombro y, antes de que pudiera reaccionar, sentí los colmillos atravesar mi carne. Un dolor agudo, profundo, ardiente. Grité. Era como si fuego líquido se esparciera por mis venas desde la mordida. Un grito seco, ahogado por la desesperación. Me revolví con todas mis fuerzas, pateando al vacío, intentando zafarme de aquello que me tenía atrapado. Sentí algo húmedo y áspero deslizarse sobre mi piel, una lengua. Y entonces, como si hubiera llegado alguna orden silenciosa, el peso sobre mí desapareció. Rodé sobre el suelo, jadeando, y miré hacia atrás. Lo vi. El hombre del traje negro estaba de pie bajo la luz de un poste, su silueta alargada y su rostro cubierto por sombras. Pero ya no era solo un hombre. Su mandíbula se había extendido de manera antinatural, sus colmillos brillaban con la luz de la calle. Sus ojos, antes disfrazados de humanos, brillaban con un reflejo reptiliano, como los de un cocodrilo acechando a su presa. Traté de moverme, pero mi cuerpo estaba entumecido. La mordida ardía y la visión comenzó a nublarse. Sentí náuseas y una oleada de frío recorrerme el cuerpo. Me habían inyectado algo. No deberías haber corrido, dijo aquella cosa con una voz que aún parecía humana. No esperé a averiguar qué más tenía que decirme. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me levanté tambaleante y eché a correr por la calle. Sabía que no podría llegar lejos, pero tenía que intentarlo. El veneno entumecía mis músculos, pero no lo suficiente para detenerme. Giré en la primera esquina que encontré, crucé la calle sin mirar y vi una pequeña tienda aún abierta. Entré de golpe, tropezando con el umbral y cayendo sobre los estantes de frituras. El dueño, un hombre mayor, me miró con sorpresa. «Ayúdeme», jadeé. «Me están siguiendo». El hombre pareció dudar, pero cuando miró hacia la puerta, su rostro cambió. Me di la vuelta lentamente. El hombre del traje negro estaba de pie en la entrada. Pero no entró. No cruzó el umbral de la tienda. Solo se quedó allí, mirándome. Y luego, sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta. Señaló su muñeca, como si indicara la hora, y luego se giró y se marchó tranquilamente, como si no hubiera pasado nada. No recuerdo cómo logré llegar a casa de mi amigo. En algún momento, salí de la tienda y llamé un taxi, tartamudeando la dirección entre jadeos. Cuando llegué a su apartamento, mi camisa estaba empapada de sudor y la mordida en mi hombro palpitaba como un corazón latiendo fuera de control. Mi amigo abrió la puerta y me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué diablos te pasó?» «No preguntes», dije. «Déjame entrar». Sin dudarlo, me dejó entrar y cerró la puerta con llave. Me senté en el sofá y él corrió por una botella de alcohol y vendas. Mientras me limpiaba la herida, apreté los dientes para no gritar. Era mi mejor amigo desde la universidad, alguien en quien confiaba más que en mi propia familia. Si había alguien que podía ayudarme en ese momento, era él. «¿Quién te hizo esto?», preguntó. «No lo sé», mentí. No quería contarle todo. Aún no. Aún no podía decirle que mi novia no era humana, que algo me había mordido y que sentía como algo se movía en mi cuerpo. Esa noche, me quedé en su casa. Me despertó un ruido. Al principio, pensé que lo había imaginado. Pero allí estaba otra vez. Un roce suave,
como si algo afilado estuviera arañando la superficie de la pared. Me incorporé lentamente en el sofá. La casa estaba en penumbras, iluminada solo por la tenue luz de los postes en la calle. Miré hacia la puerta de la habitación donde mi amigo dormía. Todo parecía estar en calma. Y entonces, lo escuché de nuevo. Un sonido viscoso. Algo que se arrastraba. Me giré hacia la ventana, y lo vi. Algo estaba trepando por la pared exterior del edificio. Era una silueta oscura, con extremidades alargadas y dedos terminados en garras afiladas. Sus movimientos eran fluidos, antinaturales. Se detuvo justo frente a la ventana, y por un momento, permaneció inmóvil. Su cabeza se giró lentamente. Me vio, y sonrió. No recuerdo exactamente cómo escapé. Todo fue un torbellino de sombras y movimientos frenéticos, de gritos ahogados y la sensación pegajosa en mis manos. Solo sé que corrí escaleras abajo como si el mismísimo infierno me pisara los talones. La calle estaba vacía, silenciosa. No me detuve hasta que mis piernas no pudieron más. Me escondí en un callejón, con el corazón latiendo desbocado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La imagen de mi amigo, su cuerpo destrozado sobre el suelo de su sala, me golpeaba con fuerza. Mi mejor amigo, el único en quien confiaba, ya no vivía por mi culpa. Y lo peor era que lo habían hecho de una manera imposible. La criatura había atravesado la ventana como si el cristal no existiera. Se había movido con una velocidad que desafiaba toda lógica, deslizándose por las paredes y el techo con facilidad. Sus extremidades eran demasiado largas, sus dedos terminaban en garras afiladas, y sus ojos, Dios, sus ojos no eran de este mundo. Mi amigo apenas tuvo tiempo de gritar. Yo intenté ayudarlo. Lo juro. Agarré un cuchillo y se lo clavé a la cosa en la espalda, pero no pareció sentir nada. Solo giró su cabeza, desproporcionadamente, como si su cuello no tuviera huesos, y me miró con una sonrisa que no debía ser posible. Luego, hizo algo que jamás olvidaré. Se inclinó sobre mi amigo, abrió la boca, y lo mordió. Pero no fue un simple mordisco. Sus mandíbulas se extendieron de una manera inhumana, descolgándose como las de una serpiente, y se aferraron a su cuello con una fuerza brutal. Él dejó de moverse en segundos. Yo corrí antes de ver más. Necesitaba entender qué estaba pasando. No podía confiar en la televisión ni en las redes sociales convencionales. La Deep Web. Allí es donde encontraría algo. Conseguí un ordenador barato en una tienda de empeño y me conecté desde un cibercafé que no pedía identificación. Usé Tor para navegar por la parte más oculta de Internet, metiéndome en foros que hablaban de conspiraciones, sociedades secretas, y cosas que solo los paranoicos solían creer. Al principio, solo encontré teorías absurdas, historias sobre gobiernos controlando la mente de la gente con ondas de radio, sociedades de millonarios bebiendo plasma de pequeños, nada que pudiera tomar en serio. Hasta que encontré el foro. No tenía nombre, solo un enlace extraño lleno de números y letras sin sentido. Dentro, los mensajes eran escasos, pero uno de ellos me dejó sin aliento. Alguien describía exactamente lo que yo había visto. Ellos están en todas partes. Se esconden en la piel de los humanos. No son extraterrestres, no son demonios, son algo más antiguo. Algo que ha estado aquí desde siempre. Comen carne cruda, su piel no es realmente su piel y si los miras lo suficiente, verás sus ojos verdaderos. Si has visto su segundo párpado ya estás marcado. Ahora te pueden oler. Y no hay escapatoria. Mis manos temblaban mientras leía. Esto era real. Había más gente que sabía la verdad. Intenté responder al mensaje, pedir más información, pero en cuanto presioné la tecla de enviar, la página desapareció. No solo se cerró el foro. Todo el ordenador se apagó. La pantalla quedó en negro. Luego, una línea de texto apareció en la parte superior. Demasiado tarde, Javier. Me quedé helado. No había metido mi nombre en ninguna parte. Pero ellos ya lo sabían. Entonces,
el ordenador se apagó por completo. Y en el reflejo de la pantalla negra, vi lo que estaba detrás de mí. Cuando vi aquella sombra reflejada en la pantalla negra, me lancé al suelo por instinto. La silla en la que estaba sentado salió volando hacia atrás y golpeó el suelo con un estruendo. Giré sobre mi espalda y me puse en posición de correr, pero cuando miré hacia la puerta del cibercafé, no había nadie. Mi respiración estaba agitada, mi corazón golpeaba mi pecho. Me quedé en el suelo unos segundos, con las manos apoyadas en el suelo, esperando el golpe inevitable, el ataque que sabía que llegaría. Pero el local seguía igual. Las pocas personas dentro seguían concentradas en sus ordenadores, ajenas a mi desesperación. Me levanté de golpe, con las piernas aún temblorosas, y salí corriendo a la calle. Pasé el resto del día moviéndome por la ciudad sin rumbo fijo. No me atrevía a quedarme en un solo lugar demasiado tiempo. Caminé por mercados llenos de gente, traté de desaparecer entre la multitud. Pero el miedo me seguía como una sombra. El mensaje me seguía sonando en la cabeza: si has visto su segundo párpado ya estás marcado. Ahora te pueden oler. Y no hay escapatoria. Pero, ¿qué significaba estar marcado? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo sabían exactamente dónde estaba en cada momento? Me llevó unos segundos entender. La mordida que me habían hecho cuando intenté escapar. Me llevé la mano al hombro y sentí la herida aún sensible bajo la tela de mi camisa. Sentía que estaban cerca. Cada sombra podía ocultar a uno de ellos. Cada rostro en la multitud me parecía sospechoso. Los reptilianos estaban en todas partes. Corrí sin rumbo, evitando calles iluminadas, zigzagueando entre callejones, intentando desaparecer. Pero en algún punto de la madrugada, supe que no era suficiente. Alguien me estaba siguiendo. Después de casi una hora de huir sin descanso, vi un edificio en ruinas a un lado de la carretera. Una antigua bodega de ladrillos rojos, con ventanas rotas y un portón oxidado apenas entreabierto. No parecía un buen refugio, pero no tenía opciones. Me deslicé dentro con rapidez y cerré el portón detrás de mí. La oscuridad era casi total. Un olor a polvo y metal viejo flotaba en el aire. El lugar estaba lleno de estanterías derrumbadas y cajas vacías, como si lo hubieran saqueado hace años y nadie se hubiera molestado en limpiarlo. Me moví entre los escombros, buscando un lugar donde ocultarme. Encontré una esquina entre dos grandes estantes caídos y me acurruqué allí, tratando de recuperar el aliento. Por un momento, pensé que estaba a salvo. Pero entonces, los escuché. No eran solo humanos. El portón se abrió lentamente con un chirrido metálico. Voces susurraban en la oscuridad. No entendía lo que decían. No eran palabras normales, sino un lenguaje extraño, gutural, como si no estuvieran diseñadas para ser pronunciadas por una garganta humana. Me arriesgué a asomarme por un pequeño hueco entre los estantes. Había 3 figuras en la entrada. 3 hombres. O al menos, parecían hombres. Llevaban trajes oscuros, como el que me había perseguido antes, pero algo en su forma estaba mal. Sus movimientos eran demasiado rígidos, como si estuvieran acostumbrándose a sus cuerpos. Uno de ellos giró la cabeza bruscamente, en un ángulo imposible, y supe que no eran humanos. Me encogí aún más en mi escondite, sintiendo como el miedo me paralizaba. Los seres avanzaron lentamente, examinando el lugar con sus ojos fríos y calculadores. Uno de ellos levantó la cabeza y olfateó el aire. Sabía que podían rastrearme. Sentían mi olor. Un escalofrío me recorrió cuando el ser más cercano abrió la boca levemente, dejando ver una lengua alargada, bífida, que se deslizaba entre sus labios. Esperé a que los 3 se separaran, luego me moví sigilosamente hacia el otro extremo de la bodega. Vi una puerta de metal entreabierta, con una escalera descendente. Un sótano. Corrí hacia la puerta en silencio y me deslicé dentro justo cuando escuché un gruñido detrás de mí. Uno de ellos se había dado cuenta de mi presencia. Bajé la escalera a toda velocidad, casi cayendo de cabeza. El lugar apestaba a humedad y podredumbre.
El suelo estaba cubierto de agua sucia y ratas que correteaban entre los escombros. El túnel en el que había caído no era solo un sótano. Era parte del alcantarillado de la ciudad. Podía escuchar agua corriendo más adelante, el eco del goteo sonaba en la oscuridad. Detrás de mí, la puerta metálica fue arrancada de sus bisagras con un crujido ensordecedor. Corrí. Esto era un laberinto interminable de túneles de hormigón. Corrí sin detenerme, sin mirar atrás. La luz de mi móvil era mi única guía en la oscuridad. Pero entonces, algo cambió. El aire se volvió más denso, más pesado. La humedad tenía un olor diferente. Un olor a carne podrida. Y entonces lo escuché. Varios chapoteos. No venían solo detrás de mí. Venían de los túneles laterales. De todas partes. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que no estaba solo allí abajo. Un sonido extraño llenó el alcantarillado. Un murmullo bajo, como un canto distorsionado. No eran palabras humanas. Era el mismo lenguaje que había escuchado en la bodega. Algo se estaba moviendo en el agua. No quise mirar, pero mi cuerpo no obedeció. Giré la cabeza y lo vi. Una silueta se alzaba desde el agua negra. No tenía rostro. Solo una piel escamosa que reflejaba la luz de mi móvil y dos ojos brillantes que me miraban fijamente. Y entonces, se arrastró hacia mí. Grité y seguí corriendo, resbalando en el suelo, sintiendo que en cualquier momento algo me sujetaría por los tobillos y me arrastraría a la oscuridad. El túnel se estrechaba. Más adelante, vi una compuerta oxidada con una pequeña apertura en la parte inferior. Me lancé hacia la rendija y me deslicé por ella, sintiendo el metal cortándome la piel. Apenas logré pasar cuando algo impactó contra la compuerta con un golpe seco. No quise ver qué era. Solo seguí corriendo. No sé cuánto tiempo estuve allí abajo. Solo recuerdo el sonido de mis propios pasos y mi respiración entrecortada. Finalmente, vi una luz tenue más adelante. Subí por una escalera metálica y empujé una tapa de alcantarilla. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. La noche me recibió con su aire fresco y limpio. Había salido en un callejón vacío. Mi ropa aún apestaba a agua de alcantarilla y mi cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones. Había pasado horas oculto en un callejón, temblaba de frío y agotamiento. Pero, por primera vez en días, tuve un momento de tranquilidad. Un momento para pensar. No podía seguir huyendo sin entender a lo que me estaba enfrentando. Sabía que Carolina y su familia no eran humanos. Sabía que los hombres del traje negro eran como ellos. Sabía que había algo enorme acechando en las cloacas de la ciudad, algo que no pertenecía a este mundo. Pero no sabía qué eran exactamente. No eran simples monstruos. Eran algo organizado. Algo que operaba en las sombras, infiltrado en la sociedad. Había reglas, métodos, una estructura y si existía una estructura, tal vez existían grietas en ella. Tal vez podría encontrar respuestas. Pero no en Internet. Si usaban la red para rastrear a quienes investigaban sobre ellos, entonces necesitaba algo más. Algo más difícil de interceptar. Necesitaba la radio. Buscar señales no fue fácil. Encontrar transmisiones clandestinas en una ciudad tan grande era como buscar una aguja en un pajar. La mayoría de las frecuencias piratas eran de grupos anarquistas, entusiastas de la radio o traficantes coordinando movimientos. Pero después de horas de búsqueda, di con algo extraño. A las 3 de la madrugada, en una frecuencia casi vacía, capté una señal intermitente. Al principio, era solo ruido blanco. Luego, apareció un sonido más nítido, una voz masculina, hablando en un tono bajo, apresurado, como si estuviera oculto. Siguen entre nosotros, los hemos visto moverse cada vez hay más. Subí el volumen, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. La voz continuó, nos dijeron que era un mito. Nos dijeron que eran teorías de locos. Pero aquí está la prueba, aquí está.
Hubo un silencio, seguido de un ruido extraño, como un crujido húmedo. Luego, un nuevo sonido apareció en la transmisión, una grabación. El vídeo prohibido al principio, no entendí lo que estaba escuchando. Sonaba como un vídeo viejo, con un leve zumbido de fondo. Luego, un sonido de pasos en un suelo de baldosa. Una respiración agitada. Alguien estaba grabando en secreto. Y entonces, una voz. ¿Todo listo para la reunión? Era la voz de un hombre, pero sonaba vacía. Sí, respondió otra voz. Todo está en orden. Luego, el sonido de un cuerpo moviéndose, un crujido y algo cambió. El segundo hombre emitió un sonido extraño, como un gruñido profundo. Luego, un ruido pegajoso, húmedo, como piel deslizándose sobre piel. La voz del transmisor regresó, esto es lo que querían ocultar. Esto es lo que son. El audio continuó. El hombre en la grabación respiraba con dificultad. El ruido pegajoso seguía, como si alguien estuviera desprendiéndose de una capa de piel. Luego, una pausa y un sonido nuevo, un jadeo bajo, no humano. Algo más estaba en la habitación con él. No respiraba como un ser humano. Su aliento era más profundo, más denso, acompañado de un leve siseo. Y entonces, la voz de antes volvió a hablar. Pero ya no sonaba como la de un hombre. Era más grave. Más áspera. Y más profunda de lo que cualquier garganta humana podría producir. ¿Qué haces aquí? La persona que grababa soltó un jadeo de pánico. Hubo un ruido de movimiento frenético, el sonido de alguien huyendo, la grabación agitándose mientras el micrófono captaba cada respiración entrecortada. Y luego, un grito desgarrador, interrumpido por un ruido seco. Como huesos rompiéndose. La grabación terminó. Me quedé mirando la radio, sin poder moverme. No había visto el vídeo, pero el audio era suficiente para imaginarlo. Ellos mudaban su piel. Y alguien lo había grabado. Alguien había visto la transformación. Pero entonces, la voz del transmisor regresó. Esta vez, ya no hablaba en un tono bajo. Ahora estaba alterado. Nos han encontrado, gritó. No soy el único, hay más. Busquen en los hospitales, en los... Un ruido fuerte interrumpió la transmisión. Un estruendo. Luego, un golpe seco. Yo seguía aferrado a la radio, sin respirar, esperando que la voz regresara. La interferencia en la radio aumentó y, justo antes de que la señal desapareciera por completo, se escuchó una voz. No sé si era una distorsión del sonido, o si realmente alguien estaba hablando. Pero lo escuché claro como el agua. Te estamos viendo, Javier. La voz en la radio habló como si hubiera otros como él. Supervivientes. Gente que había visto lo que yo vi y había intentado exponer la verdad. Pero algo en sus palabras me inquietó más que nada, busquen en los hospitales. No sabía qué significaba eso exactamente, pero era la única pista que tenía. Pasé el día recorriendo hospitales y clínicas de la ciudad, buscando algo, cualquier indicio de que algo extraño estaba ocurriendo. Al principio, no encontré nada. Pero entonces, en un pequeño hospital privado en la periferia, vi un nombre, Instituto Genético Arcadia. Lo vi en un formulario que una enfermera estaba organizando. Pregunté qué era, fingiendo interés en una consulta, y ella me explicó que Arcadia era un centro de investigación especializado en terapias experimentales. Trataban enfermedades raras, investigaban regeneración celular y tenían su propia red de laboratorios privados. Conseguí la dirección de Arcadia contándole a la enfermera que tenía un familiar con una de esas enfermedades. El centro estaba en una zona industrial, lejos de la ciudad, rodeada de fábricas y depósitos abandonados. Una instalación moderna, con altos muros de hormigón y guardias en la entrada. Sabía que era peligroso intentar entrar. Esperé hasta la medianoche y me acerqué a la valla perimetral. La seguridad era estricta, cámaras, sensores de movimiento. Me deslicé entre las sombras, rodeé el edificio hasta encontrar una entrada de servicio.
Un camión de carga estaba estacionado junto a la bodega trasera, y los empleados estaban descargando cajas. Esperé hasta que uno de ellos se alejó y lo seguí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo tomé por el cuello y lo inmovilicé. Lo dejé inconsciente detrás de un contenedor, cogí su tarjeta de acceso y me escabullí dentro del edificio. Los primeros pasillos parecían normales, oficinas, salas de espera, laboratorios cerrados. Todo impecable, blanco y estéril, como cualquier otro centro médico. Pero a medida que avanzaba, la sensación de opresión en mi pecho aumentaba. Hasta que llegué a la puerta equivocada. Era una puerta metálica, sin letreros ni indicaciones. Pasé la tarjeta de acceso y entré. Lo primero que noté fue el olor. Hierro, carne. El pasillo era más oscuro, más frío. Caminé lentamente, mi cuerpo entero en alerta. Luego vi las jaulas. Al principio, no lo comprendí. Eran como jaulas de ganado, hechas de gruesos barrotes metálicos, alineadas a lo largo del pasillo. Pero lo que había dentro eran personas. Algunos estaban conscientes, con la mirada perdida, sus cuerpos esqueléticos cubiertos de heridas. Otros no se movían en absoluto. Sus cuerpos estaban abiertos. Como si hubieran sido diseccionados y dejados allí para pudrirse. Había camillas con bolsas de suero, máquinas con tubos conectados a los cuerpos. Algunos estaban vacíos, con charcos oscuros debajo. Eran granjas. Criaban humanos como ganado. Avancé con pasos temblorosos, sintiendo que mi cuerpo se negaba a aceptar lo que veía. Uno de los hombres en una jaula me miró. Sus labios temblaron antes de que lograra hablar. ¡Ayuda! Su voz era apenas un susurro. Su piel estaba pálida, casi translúcida. Sus ojos, hundidos. Corrí hacia los barrotes y traté de forzarlos, pero no se movieron. «Voy a sacarte de aquí», dije. Él sacudió la cabeza. «No, no puedes». Los tubos en su brazo vibraban con cada latido débil de su corazón. Algo dentro de él no estaba bien. «Nos vacían», dijo. «Nos comen vivos». Antes de que pudiera decir algo más, una alarma sonó en el pasillo. Me giré justo a tiempo para ver una puerta al final del pasillo abrirse. Y allí estaban ellos. Dos figuras de traje oscuro entraron, con la misma rigidez artificial que había visto antes. Sus ojos no parpadeaban. Uno de ellos inclinó la cabeza de una manera imposible, con un crujido nauseabundo en su cuello. «No deberías estar aquí, Javier». El pánico se apoderó de mí. Corrí. Los pasillos eran un laberinto. Giré esquinas al azar, buscando una salida, cualquier cosa. Escuchaba sus pasos siguiéndome, su andar mecánico, constante, como si no tuvieran prisa porque sabían que no escaparía. Doblé otra esquina y vi una puerta de emergencia. Me lancé contra ella, salí al exterior y corrí sin detenerme. No miré atrás hasta que estuve lo suficientemente lejos. Me escondí en un viejo almacén, tratando de recuperar el aliento. Mi cuerpo entero temblaba. Los reptilianos no solo se infiltraban en la sociedad. Nos criaban como alimento. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Sabía que no podía confiar en la policía, ni en el ejército, ni en ninguna autoridad. La única persona que podía ayudarme era el coronel Hugo Ramírez. Había oído de él años atrás, a través de mi primo. Se decía que era un exmilitar que había trabajado en operaciones encubiertas en América Latina, alguien que vio cosas que el gobierno jamás admitiría. Pero después de su retiro, había desaparecido del mapa. Encontrarlo no fue fácil. Pasé días preguntando en bares donde los militares retirados solían reunirse, rastreando fragmentos de información. Me llevó tiempo, pero finalmente lo encontré. Vivía en una casa humilde a las afueras de la ciudad, un lugar aislado con cercas de alambre y cámaras de seguridad en cada esquina. Llamé a la puerta con fuerza y esperé, sintiendo el peso de su mirada a través de las cámaras. No abrió. Volví a golpear. «Necesito hablar con usted», grité.
Sé lo que está pasando. ¿Sé sobre ellos? Silencio. Di un paso atrás, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. Tal vez no estaba en casa. Tal vez no existía. Tal vez ya lo habían encontrado. Pero entonces, la puerta se abrió lentamente. Una escopeta apuntaba directo a mi cara. Él no era como lo imaginaba. Esperaba encontrar a un anciano cansado, pero en su lugar, vi a un hombre con una complexión robusta y ojos afilados como navajas. Tenía cicatrices en el rostro y la piel curtida por el sol. Su mirada me atravesó, evaluándome. «Tienes 5 segundos para explicarme por qué no debería volarte la cabeza», dijo sin bajar el arma. Tragué saliva. «Sé lo que son», dije. «Los reptilianos». Su expresión no cambió. No pareció sorprendido. Me observó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego, bajó la escopeta y se hizo a un lado. «Entra». Lo seguí con cautela. El interior de la casa era un pequeño refugio. Había armas en las paredes, documentos esparcidos por una mesa, monitores con imágenes de cámaras de seguridad. No era el hogar de un hombre paranoico. Era el escondite de alguien que sabía exactamente contra qué estaba peleando. Le conté todo lo que había vivido estos días. Le dije que ya no podía confiar en nadie, que necesitaba respuestas. Cuando terminé, él se quedó en silencio un momento. Luego se inclinó hacia adelante y me miró con intensidad. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?», dijo en voz baja. «Que siempre ha sido así. Ellos están en el poder». Encendió un cigarrillo y exhaló el humo con lentitud. «Nos han controlado desde el principio. Olvida lo que dicen las teorías conspirativas de Internet. Esto no es algo nuevo». Se levantó y caminó hasta un viejo archivo metálico. Sacó un expediente ajado y lo lanzó sobre la mesa. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías antiguas. Algunas en blanco y negro, otras en sepia. En todas, aparecían personas importantes, presidentes, líderes militares, figuras clave de la política mundial. Pero en cada una de esas imágenes, había algo extraño. Algunas fotos estaban borrosas, como si la cámara hubiera captado algo que no debía. Otras tenían sombras en el fondo con formas imposibles. En una, tomada en la década de 1940, un grupo de hombres de traje negro posaba en una reunión diplomática, pero uno de ellos tenía los ojos rasgados verticalmente. «Ellos gobiernan el mundo», dijo Hugo, exhalando humo. «No como dictadores. Como pastores». Mi estómago se revolvió. «¿Entonces, toda la humanidad?» «Somos ganado», respondió, con una calma estremecedora. «Ellos son los dueños de la granja. Y cada cierto tiempo, hacen una cosecha». Cerré la carpeta de golpe. Él apagó su cigarro y se inclinó hacia mí. «Si quieres vivir, desaparece. Búscate un pueblo en el culo del mundo, cambia de identidad y no hables con nadie. Si sigues buscando respuestas, acabarán contigo». «No quiero huir», dije. El exmilitar sonrió con amargura. «Eso pensé». Abrió un cajón y sacó una pistola. Me la lanzó. «Vas a necesitar esto». La sostuve entre mis manos, sintiendo su peso frío. «¿Cómo acabo con ellos?». Él dejó escapar una risa seca. Negó con la cabeza. «No puedes acabar con algo que lleva milenios perfeccionando la forma de sobrevivir. Pero puedes hacerles daño». Esa noche, me encontraría con uno de ellos. Un reptiliano. Pero no uno de los que me perseguían, sino uno de los que querían ayudarme. Después de mi reunión con Hugo, pasé 2 días escondiéndome en la cabaña que él me había indicado. Me había dicho que esperara, que no hiciera nada estúpido, que en cualquier momento me contactarían. «Si de verdad quieres entender lo que pasa», me había dicho antes de dejarme, «necesitas ver el otro lado». No entendí lo que quería decir hasta que la radio en la cabaña se encendió sola. El sonido me sobresaltó.
Y entonces, una voz distorsionada surgió de los altavoces. No todos somos como ellos. Me quedé helado. La voz no era completamente humana, había algo en ella, un eco extraño, un siseo leve al final de cada palabra. Te hemos estado observando, Javier. Sabemos lo que has visto. Sabemos lo que has perdido. Me acerqué lentamente. ¿Quién eres?, pregunté, con la garganta seca. Alguien que quiere que sobrevivas. Alguien que no quiere que la batalla termine en exterminio. ¿De qué hablas? De la batalla entre los nuestros. Había imaginado muchas cosas sobre ellos. Que eran un grupo organizado, que tenían jerarquías, que habían infiltrado gobiernos. Pero nunca pensé que podrían estar divididos. Nos reuniremos contigo, dijo la voz. A medianoche, en el almacén abandonado en la carretera vieja. Y luego, la radio se apagó. Mi instinto decía que no fuera. Podría ser una trampa. Pero si existía la más mínima posibilidad de que hubiera más como ellos, que quisieran luchar contra los suyos, necesitaba saberlo. La medianoche llegó demasiado rápido. Fui hasta el almacén abandonado en la carretera vieja, un edificio deteriorado, con vigas oxidadas y un techo que parecía a punto de derrumbarse. Las puertas del almacén estaban abiertas. Dentro, la oscuridad lo cubría todo, solo interrumpida por la tenue luz de la luna entrando por las ventanas rotas. No vi a nadie. Hola, dije, sintiendo como mi voz sonaba en el vacío. El silencio fue absoluto. Y entonces, los vi. 3 figuras se deslizaron desde las sombras. Uno de ellos, el que estaba al frente, parecía completamente humano. Un hombre de cabello oscuro, con un rostro inexpresivo y una piel extrañamente tersa. Me mantuve firme, con una mano sobre el arma. Si intentan algo, juro que disparo. El hombre sonrió levemente. No vinimos a lastimarte. Si quisiéramos acabar contigo, ya no vivirías. Entonces, ¿qué quieren? Otro de ellos, una mujer de cabello largo y trenzado, habló. Queremos que sepas la verdad. El tercero, un hombre de aspecto mayor, dio un paso al frente y se arremangó la camisa. Mira. Su piel, desde la muñeca hasta el codo, estaba desgarrada, parecía deslizarse, como una capa que no le pertenecía. Debajo, algo escamoso brillaba con la luz de la luna. No eran completamente humanos. Pero tampoco eran como los que me perseguían. No todos somos como ellos, dijo el hombre mayor, cubriendo nuevamente su brazo. No todos queremos que la humanidad sea solo ganado. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, tratando de controlar mi miedo. Somos traidores. Los que no aceptamos el ciclo. Los que creemos que su tiempo, el tiempo de la humanidad, es importante. Mi mente iba demasiado rápido. ¿De qué ciclo hablas? El hombre mayor suspiró. Cada civilización cae. Cada imperio. Cada cultura. Cuando llega el momento nos aseguramos de que desaparezcan. Y la humanidad comienza de nuevo. ¿Estás diciendo que ustedes destruyeron los imperios antiguos? Sumerios. Egipcios. Mayas. Romanos. Todos ellos. Nosotros decidimos cuándo terminan. ¿Por qué? Para evitar que descubran demasiado. Para evitar que lleguen demasiado lejos. La mujer me miró con seriedad. Hay quienes creen que ya es hora. Que la humanidad ya ha alcanzado su límite y debe ser erradicada de nuevo. Los miré, sintiendo que mis manos temblaban. ¿Y ustedes? El hombre mayor sonrió levemente. Nosotros creemos que esta vez debe ser diferente. Los reptilianos renegados, los traidores, como ellos mismos se llamaban, me aseguraron que, si realmente quería entender el alcance de lo que estaba ocurriendo, había algo que debía ver con mis propios ojos. Un ritual. Uno que había estado ocurriendo en secreto durante siglos. Nos llevó 2 días llegar al lugar. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este.
Finalmente, al caer la noche del segundo día, llegamos a nuestro destino, un desierto árido, silencioso, sin rastro de vida. Solo un inmenso agujero en la tierra. Era una caverna, pero no una caverna natural. Su entrada estaba rodeada de monolitos de piedra tallados con símbolos antiguos. Inscripciones que no pertenecían a ningún idioma humano. Bajamos en silencio, descendiendo por una escalera de piedra que parecía esculpida directamente en el corazón del planeta. No usaron linternas. No las necesitaban. Las paredes de la cueva parecían pulsar con una fosforescencia antinatural. Y cuanto más bajábamos, más fuerte se hacía un sonido profundo, grave, un canto. La caverna se abrió en una inmensa cámara subterránea. Era un templo. En el centro había un círculo de columnas antiguas, cubiertas de inscripciones que parecían moverse bajo la tenue luz verdosa que emanaba del suelo. En medio del círculo, un altar de piedra negra. Y a su alrededor ellos. Los reptilianos más antiguos que había visto. Eran diferentes a los otros. No intentaban ocultar lo que eran con piel humana. Eran altos, con cuerpos cubiertos de escamas oscuras y ojos dorados que parecían brillar con luz propia. Sus brazos eran más largos de lo normal, y sus bocas estaban llenas de dientes afilados como agujas. No me miraron. Estaban concentrados en el ritual. Cantaban en su lengua antigua, un sonido gutural y rítmico que vibraba en mi pecho como un eco de otro tiempo. Y entonces, lo vi. Detrás del altar, en el centro del templo, había un enorme agujero en el suelo. El borde estaba decorado con figuras talladas en la roca, representaciones de seres que no pertenecían a este mundo. Criaturas con ojos múltiples, con cuerpos imposibles, con bocas que se extendían en formas que mi mente no podía procesar. Me acerqué, sintiendo como mi piel se erizaba con cada paso. Miré hacia el interior del pozo. Y vi que se movía. Un sonido profundo, gutural, emergió de la oscuridad. Un gruñido, un susurro. Lo escuché en mi mente. Mi visión se volvió borrosa. Mi cabeza ardía. Sentí algo invadiendo mis pensamientos. Me tambaleé hacia atrás, pero una mano me sujetó del brazo. Era el líder de los renegados. Su rostro estaba serio, su expresión más tensa que nunca. Ahora entiendes, dijo. Esto es lo que intentamos detener. ¿Qué? ¿Qué es eso? Nuestro Dios dijo. O lo que queda de él. Los cánticos aumentaron de intensidad. Uno de los reptilianos más grandes se acercó al altar y sacó un cuchillo de obsidiana. Mi estómago se revolvió cuando vi lo que traían consigo, un ser humano. Era un hombre, delgado, con la piel llena de marcas como las de los prisioneros en la granja. Estaba vivo. Sus ojos se encontraron con los míos. Ayúdame. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Me lancé hacia el altar, pero dos de los renegados me sujetaron antes de que pudiera hacer algo. No puedes intervenir, dijo el líder. Si interrumpes el ritual, todos pereceremos, lo que duerme allí abajo despertará. Entonces las luces en la caverna parpadearon, la fosforescencia en las paredes se apagó por un instante. Desde la entrada de la cueva, el verdadero ejército llegó. El líder de los renegados maldijo. ¿Nos encontraron antes de tiempo? Y entonces, la primera bala voló sobre mi cabeza. El primer disparo impactó en la cabeza de uno de los reptilianos en el altar, su cráneo estalló. Los soldados avanzaron con precisión milimétrica, descargando ráfagas de balas contra los renegados. Pero no solo contra ellos. También contra los antiguos reptilianos. El rugido del pozo aumentó. Algo quería salir. Pero los soldados no se detuvieron. Cargaban lanzallamas, granadas, armas diseñadas para exterminar en masa. La caverna se llenó de fuego y humo. El líder de los renegados me agarró del brazo y me arrastró hacia una columna. «Escucha, Javier», gritó. «Si sales con vida de esta, tienes que entender algo. No hay un solo enemigo. Los reptilianos no están en la cima.
Nunca lo estuvieron. Alguien más los controla. Un disparo le atravesó el hombro y cayó al suelo, retorciéndose de dolor. «Corre», rugió. «Corre antes de que todo se derrumbe». Una energía negra salió disparada en todas direcciones. La cueva se partió en dos. Vi cómo los antiguos reptilianos se transformaban. Sus cuerpos mutaban en formas grotescas, sus pieles se desprendían en capas viscosas. Algo en ellos cambiaba, algo los hacía más primitivos. Y los soldados seguían disparando. No querían controlar lo que estaba saliendo del pozo. Querían acabar con ello. Vi una salida en la parte trasera de la cueva, un túnel estrecho que ascendía. Mi única oportunidad. Corrí con todas mis fuerzas. Sentí estallidos detrás de mí. Oí gritos, rugidos, disparos. Algo enorme se movía en la oscuridad, algo que no debía existir. El suelo bajo mis pies temblaba con tanta fuerza que pensé que la cueva entera se derrumbaría. Me lancé al túnel, subiendo a gatas entre las rocas sueltas. La caverna se estaba desmoronando. Cuando llegué a la salida, me giré por un instante. Lo que vi me quitó el aliento. Un ojo, amarillento, reptiliano mirándome, lo que salía del agujero era algo enorme. El túnel desembocó en una grieta en la superficie, oculta entre las rocas de un cerro. Trepé como pude, usando las pocas fuerzas que me quedaban, hasta que mis manos sintieron el aire frío de la noche. Salí a un claro desierto y me desplomé sobre la arena, respirando con dificultad. El cielo estaba extraño. Las estrellas parecían moverse, como si una onda recorriera la atmósfera. El aire tenía un peso que antes no estaba allí. Algo en el mundo había cambiado. Y entonces, lo entendí. Los reptilianos no eran los amos de la humanidad. Eran sirvientes. Piezas de un engranaje más grande, guardianes de un secreto ancestral. Desde el principio de los tiempos, la historia se había repetido una y otra vez. Cada civilización alcanzaba un punto crítico, un límite donde el conocimiento y el poder se acercaban demasiado a una verdad prohibida. Y en ese punto desaparecían. Los mayas. Los sumerios. Los egipcios. Los atlantes. Borrados. Porque no debían descubrir lo que dormía debajo. Un ruido profundo sacudió la tierra. Me puse de pie de inmediato, con el cuerpo aún temblando. Algo que se movía bajo la superficie. Mi cabeza ardió con un dolor repentino. Los susurros regresaron. Por siglos me han mantenido dormido. Pero ya no más. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquear las voces. Era él. La cosa del pozo. Se estaba levantando. Y lo peor de todo, ya no tenía a los reptilianos para contenerlo. El rugido sonó en la noche. No un rugido físico, sino algo más profundo. Una vibración en la existencia misma. Caí de rodillas. Mis oídos dolían. Las luces en el cielo se rompieron. No sabía si era el fin del mundo o el principio de algo peor. Con la ropa hecha jirones, el cuerpo cubierto de polvo y heridas, y la mente hecha pedazos, caminé sin rumbo hasta que encontré un pequeño pueblo en la frontera del desierto. Entré en el primer motel que encontré y pagué una habitación con el poco dinero en efectivo que tenía. Me duché, me vendé las heridas y me desplomé en la cama, sin poder dormir. No sabía qué hacer. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Afuera, los coches circulaban, la gente vivía sus vidas, ignorando la verdad que yo había visto con mis propios ojos. Encendí la televisión más por pasar el rato que por interés. Si te está gustando este relato, suscríbete, y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Hoy en la Casa de Gobierno, la presidenta ha anunciado nuevas medidas para la seguridad nacional. No presté atención. No me importaba la política. Pero entonces, la vi. Mi cuerpo se quedó inmóvil. En la pantalla,
Parada junto a la presidenta, estaba Carolina. Sonriendo. Como si nada hubiera pasado. Perfecta, impecable, con el mismo rostro que había visto cada mañana durante 5 años. El reportero continuó hablando, pero sus palabras se desvanecieron en mi mente. Mi mirada estaba fija en la pantalla. No solo estaba allí. Era alguien importante. Entonces la presidenta le cedió la palabra y habló con la misma voz dulce y segura de siempre. Estamos comprometidos con la protección y el bienestar de la sociedad, dijo, con una sonrisa cálida. Queremos que todos sepan que están a salvo. Las mismas palabras que me decía cuando me abrazaba en las noches. Me levanté lentamente de la cama, con el corazón martillando en mi pecho. Esto no era una coincidencia. El televisor parpadeó con estática. La imagen de ella desapareció por un instante. Y entonces, Javier, sabemos dónde estás, dijo, con una sonrisa tranquila. Siempre lo hemos sabido. Mis pulmones se quedaron sin aire. El televisor se apagó de golpe. Saqué mi móvil con manos temblorosas. Mi única conexión con el mundo. Pero cuando intenté abrir mi correo no existía. Mi cuenta había sido eliminada. Intenté entrar a mis redes sociales. También habían desaparecido. Los mensajes de mis contactos borrados. El pánico me golpeó y me quedé sin aliento. Abrí un foro en la Deep Web, uno de los pocos que conocía y que aún no había sido rastreado por ellos, y escribí todo lo que pude. Sobre los reptilianos. Sobre la granja de humanos. Sobre el ritual en la cueva. Mi publicación duró 5 segundos antes de que la página se cayera. No tengo mucho tiempo. Estoy escribiendo esto en el motel de carretera, en un pueblo que ni siquiera sé cómo se llama. Sé que cuando termines de leer esto, cuando encuentren estas páginas, no habrá rastro de mí. Quizás digan que nunca existí. Quizás digan que era un loco. Pero si estás aquí, si has llegado hasta estas palabras, significa que ya sospechas la verdad. Mira a tu alrededor. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, incluso cuando estás solo? ¿Alguna vez has visto a alguien parpadear de una forma que no parecía humana? ¿Alguna vez una noticia importante desapareció sin explicación? Si es así, corre. Corre antes de que sea demasiado tarde. Ellos están en todas partes. Acabo de escuchar un coche detenerse afuera. No necesito mirar por la ventana para saber que es uno de ellos. Mi cuerpo entero tiembla, pero no de miedo. No me queda miedo. Me queda rabia. Me queda el peso de la verdad que nunca podré contarle al mundo. Si encuentras esto, no busques explicaciones. No intentes pelear. No confíes en nadie. Ellos están en todas partes. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.